por favor. A ver. Habilita, por favor, compartir. Ya está. Sí, ya está, Ya profe. está habilitado. Bacán. Ya, un segundo, chicos. Lo que acabo de crear es esto, ¿ya? A ver, ¿lo pueden ver? Creo que no lo pueden ver. Un ratito. Ajá, un ratito. Profe, ellos ya lo tienen en el grupo que tenemos nosotros, por si acaso. Ya, bacán. Pero para mostrar el recurso de todas maneras, Sí, desde un inicio. pero para que sepa. Sí, exactamente. Ya. Como la clase, por ejemplo, de hoy está relacionada en ver específicamente los temas, ¿ya? Porque ya hemos hecho la introducción, ya hemos estado viendo todo. Entonces, más o menos, la clase pasada estuvimos definiendo qué es historia, perdón, qué es civilización, qué es cultura, los animales tienen civilización, por qué el hombre tiene civilización y cultura, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas dudas las hemos estado desbrozando, pero ahora viene una parte donde tenemos que ver los procesos del sílabo. ¿No? Hay que ver, por ejemplo, los procesos del sílabo y por lo mismo ya he generado una serie de preguntas interactivas. Esto de acá no es para que hagan un ensayo, es simplemente para que respondan, ¿ya? Respondan en su punto de vista, en un párrafo nada más, qué es lo que opinan. Obviamente los quiebres van a ser en momentos determinados, ¿no? Todavía, por ejemplo, tenemos que esperar un ratito porque justo pensaba hacer una introducción pequeña sobre todo esto, ¿ya? Vamos a ver en este caso quiénes están. Ok, está Edwin Alberto, está Yara, está Piero Quintanilla, está Jefferson, María Fe, Matías Estrada. Por favor, vayan prendiendo sus cámaras, ¿ya? Vayan prendiendo las cámaras, por favor. Vamos a empezar en 2 minutos, ¿ya? Son las 11:03, entonces a las 11:05 vamos a arrancar, ¿ya? No se preocupen porque igual vamos a tener pausas pedagógicas para que ustedes puedan de todas maneras descansar, tomar un café, etc., ¿no? No se preocupen, es algo que también me ha pasado a mí, ¿ya? Muchas gracias, Macarena, María Fe, Matías, Jade, Edwin, ¿ya? Yara, Piero, Jefferson, vayan prendiendo las cámaras. Gracias, Valentina, muy amable, ¿ya? Entonces, en un minuto más estamos, ¿cómo se llama? Entrando, ¿ya? Gracias, Yara, muy amable, gracias. Sigamos, por favor. María Fe, Matías, ¿ya? Edwin, Piero, Jefferson. A ver, hay un recurso que les acabo de mandar, se los voy a compartir de todas maneras por el chat, ¿ya? Es una entrada a un Padlet, ¿ya? ¿Qué es un Padlet? Es básicamente un muro virtual en el que nosotros colocamos ideas, compartimos información, ¿no? Entonces, eso de ahí es importante para de todas maneras medir cómo estamos aprendiendo el curso. En un rato, por ejemplo, también les voy a enseñar, en un descanso, les voy a enseñar los resultados del Mentimeter, ya que tomamos la vez pasada. A ver, un ratito, por favor. Falta un minuto más. Falta un minuto más. Este es el padre, ¿ya? María Fe, Matías, Edwin, Piero, Jefferson. Vayan prendiendo, por favor, las pantallas para poder trabajar. Ya está. Entonces, ya estamos ahí, ¿ya? Ahora, no se preocupen, vamos a empezar esto por partes. Gracias, Edwin, muy amable. Vamos a empezar esto por partes. Este es el recurso, como les dije, en el chat ya está el link. Este es un Padlet donde vamos a estar haciendo, por ejemplo, ciertas reflexiones a partir de lo que nosotros estamos aprendiendo. En esa es una introducción. Recordemos que estamos en una introducción. O sea, entrar con los contenidos, por ejemplo, del sílabo que le mostré la vez pasada directamente sería, pues, prácticamente matarlos, ¿no? Entonces, no me parece prudente, no me parece adecuado. Y lo que es importante, por ejemplo, acá es ¿cómo se llama? Lo que es importante acá, por ejemplo, es ver de que las cosas se den de la manera más pedagógica posible. Vamos por ahí, ¿ya? Voy a mostrarles esto de acá, para empezar. Este es el sílabo. ¿Se acuerdan que lo estuvimos discutiendo, por ejemplo, la clase pasada? Igual me parece que sería importante hacerlo para hacer esta comparación. ¿Pueden verlo? Matías, Jade.
María Fe, Edwin, ¿pueden verlo? Utilicen el chat, por favor. Utilicen el chat, por favor. Bacán. Ya, ¿cuál es la idea acá entonces? La idea, por ejemplo, es ahora discutir todos los procesos que supuestamente tenemos que ver. Como pueden ver, son varios, son muchos, y hay que buscar, por ejemplo, el hilo conductor entre todos, ¿no? Civilización andina, conquista de América y régimen colonial, renacimiento, surgimiento de los estados-nación, la república y la identidad nacional, el impacto de la guerra con Chile, el fin del absolutismo. Como pueden ver, por ejemplo, el fin del absolutismo es algo que debería estar antes de la guerra con Chile, pero como son procesos históricos tan dispares a veces, puede suceder que cronológicamente no estén ubicados, ¿no? Revolución industrial, ¿ya? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, debate sobre la realidad nacional, Velascato, Sendero Luminoso, Guerra Fría, Fujimori, democracia en el Perú. Prácticamente, como pueden ver, para volverse locos, ¿ya? Si es que, por ejemplo, tratamos de ponernos esto en la cabeza de porrazo, es imposible, ¿ya? Entonces, la clase pasada, nosotros estuvimos discutiendo, ¿ya? En este material, ciertas cuestiones esenciales. Ahora le he hecho unas upgrades, ¿ya? Estuvimos discutiendo, por ejemplo, las reglas del curso, conceptos claves, cuáles son mis funciones, ¿no? Básicamente el enfoque que yo tengo, recuerden que es un enfoque constructivista para las características de la sesión de ahora, que significa que ustedes también tienen que tener un rol activo y van a través de insumos pequeños, nunca les voy a pedir un ensayo por las características, por ejemplo, de dictado que me han solicitado, pero sí les voy a pedir pequeños ejercicios para poder entender cómo están aprendiendo, ¿ya? Siempre entiéndame como un facilitador del conocimiento. Discutamos, por ejemplo, habíamos discutido qué es la cultura, si los animales, por ejemplo, tenían cultura, si, por ejemplo, los animales más evolucionados después de nosotros, como por ejemplo los chimpancés, tenían cultura porque manejaban algunas herramientas. Recordarán ustedes que entonces nosotros pudimos descubrir que los chimpancés manejan herramientas, pero no tienen cultura, ¿no? Que la cultura es algo natural al hombre. Sin embargo, los animales, por ejemplo, tienen asociación, ¿ya? Tienen asociación. Estuvimos discutiendo que se asocian, pero la manera como nosotros creamos la sociedad, ¿se acuerdan que estuvimos discutiendo esto con la sociedad de Mesopotamia en la clase pasada? Es muy diferente. Los animales tenían jerarquía, ¿se acuerdan que estuvimos comentando esto, no? Y los animales tenían jerarquización, mejor dicho. ¿Qué significa? En un avispero, en un, por ejemplo, panal, yo tengo jerarquización de abejas, pero no tengo jerarquía. ¿Dónde tengo jerarquía? En la sociedad humana, ¿ya? En la sociedad humana, por ejemplo, hay un rey. No, Edwin, no, no tienen creencias exactamente, ¿ya? No tienen creencias. Básicamente, por ejemplo, lo que tienen es jerarquización. ¿Qué significa? Hay un alfa, ¿ya? Hay un alfa que, por ejemplo, en este caso maneja la manada y la protege de otros. ¿Está claro? Es jerarquización. ¿Está bien? A ver, creo que tengo acá algo que justamente por eso los chimpancés tienen creencias. Y para explicarles el tema, por ejemplo, del alfa, un segundo, por favor, ¿ya? Como les comenté, yo preparo la clase, pero siempre aparecen dudas nuevas en cada grupo de alumnos y me han hecho pensar que justo por la pregunta de Edwin vamos a pasar este pequeño corto de video, ¿ya? Ya. En la actualidad, por ejemplo, nosotros nos encontramos en una situación de cambio, ¿no? Nos encontramos en una situación de cambio, ¿por qué? Porque la ciudad ha cambiado, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando yo tenía la edad de ustedes, normalmente las personas tenían perros grandes, ¿ya? Pero ahora puedes ver que los perros prácticamente son perros de departamento, ¿no? Entonces, para poder discutir, por ejemplo, este tema del impacto, en este caso del alfa, y por qué, por ejemplo, los animales tienen jerarquización, pero solo los humanos tienen jerarquía, solo un humano tiene un rey.
¿Me entienden? Solo un humano tiene un rey. Pero, por ejemplo, un animal tiene un alfa. ¿Me entienden la figura? El que lidera la manada. ¿Está bien? El que lidera la manada, el que organiza todo, pero es un alfa, no es un rey. ¿Queda clara la idea? ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, esto. El Kangal turco es una de las razas de perro más grandes, ¿ya? Y es utilizado normalmente como un perro ovejero. ¿Qué significa? No tiene miedo, ¿ya? Es, de alguna manera, por ejemplo, mucho más musculoso que un Rottweiler. Y déjame decirte que pese a ser más musculoso que un Rottweiler, está en inferioridad contra un lobo. Porque los lobos tienen una manera inteligente de atacar. Vamos a ver. Ah, verdad, el audio. Te voy a compartir el audio. Un segundo, por favor. ¿Ya? No se preocupen, vamos a tener tiempo. ¿Ya? Compartir pantalla, varios participante y vamos a poner compartir sonido, como siempre. A ver, ¿cómo era acá? Video, ta, ta, ta. Ya, esto era acá. Entonces, video, compartir pantalla y estamos compartiendo pantalla. Un segundo, por favor. Participantes. ¿Por dónde está entrando la opción de compartir sonido en esta configuración? A ver, avíseme por favor si es que están pudiendo escuchar el sonido, ¿ya? Les voy a compartir en ese instante. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Pueden escuchar? No, nada, profesor. Nada, ya, un segundo, por favor. Vamos a Creo que a la poner hora de esto. compartir había en 3 puntos, justo en la barra de presentación, 3 puntos, donde dice compartir salida de audio. Ya, a ver. En la barra del Zoom, donde dice audio, todo compartir, hay 3 puntos. En los 3 puntos hay una opción que dice compartir salida de audio, compartir audio. Ya, a ver. All comparison, resumen, pausa, uso compartir de pantalla, debe estar por acá. A ver. Se acaba de actualizar el Zoom, por eso es que... Compartir la pantalla debería compartir el audio. Tenemos un momento bastante interesante. ¿Ya se escucha, profe? Ya se escucha, profe. En esta ocasión, amigos, veremos un momento bastante interesante donde se puede apreciar el comportamiento y el actuar que hay entre un grupo de lobos y un canino, el cual parece ser de la raza Kangal turco. Así que pónganse cómodos y veamos este video. Como pueden ver, amigos, dos lobos se acercan cuidadosamente al lugar donde ellos saben se encuentra un canino que parece ser de la raza Kangal turco. El perro que se encuentra ahí, al ver a los lobos, sale a confrontarlos. Y es en ese preciso momento que pareciera que los lobos ya tenían hecho un plan para cazar a este canino. Si se fijan bien, uno de los lobos sale corriendo, pero el otro no. Supongo que el lobo que sale corriendo es la carnada para que este cangal turco salga de su guarida. Y si se fijan bien, es lo que tratan de hacer. Estos lobos tratan de alejar al perro de su hogar, pero este cangal turco, al ver que eran 3 lobos, decide detenerse y mejor escapar.
Mientras tanto, los lobos deciden inspeccionar el lugar donde estaba el perro. Y después de unos segundos sucede algo épico. El cangal que había escapado regresa con un amigo y entre los dos hacen huir a esta tercia de lobos. Sin duda, un momento épico captado en video. Y bueno amigos, ¿qué les pareció? Ahora la pregunta, ¿por qué, por ejemplo, ustedes ven ahí jerarquización? ¿Qué es lo que tienen los lobos? Tener, por ejemplo, un alfa, un líder, significa, por ejemplo, tener un rey, como tenían los humanos. Dígame, utilicen el chat. ¿Qué es lo que opinan? Vamos, Matías, Jefferson, Valentina, María Fe. Ok, Edwin dice que el rey es una forma avanzada de jerarquización, de jerarquía, cuidado. Jerarquización, por ejemplo, es lo que tienen los animales, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Hay varios videos que van a poder ver de estos, inclusive hay algunos en los que ustedes van a poder ver directamente cómo el lobo alfa es el que dirige todo, ¿me entienden? ¿Vieron esa tercia de lobos que se metía, por ejemplo, a la granja? En invierno. En invierno los lobos son más hambrientos porque hay menos comida. Se vuelven más avesados, más desesperados. Lo que tienen ustedes ahí fue una emboscada. Y para emboscar, ¿qué necesito? ¿Qué necesitarían organización, por ejemplo, para emboscar? Ustedes han jugado Call of Duty. ¿Qué necesitan, por ejemplo? ¿Qué es lo que necesitan para emboscar? Vamos, utilicen el chat. Si van a hacer emboscada, ¿qué es lo que necesitan? Utilicen el chat. ¿Necesitan cooperar? ¿Qué más? ¿Necesitan un plan? ¿Necesitan un plan, por ejemplo, para poder atacar? ¿Estrategia? Ya, perfecto. Y para todas esas cosas necesitan un modelo de organización, ¿me entienden? No estamos hablando de sociedad, estamos hablando de jerarquización. Jerarquización es organización. Jerarquización la pueden tener los animales de una forma muy básica. Emboscar a una presa, ¿está bien? Pero no es lo mismo emboscar una presa que construir Machu Picchu. ¿Entienden la figura? ¿Queda clara la idea? ¿Queda clara la idea ahí? No es lo mismo, por ejemplo, emboscar a una presa, a una oveja, que construir una pirámide, ¿ya? Los humanos tienen organización social y tienen jerarquía. Yo construyo las pirámides, pues, ¿en honor a quién? ¿En honor a quién construyo la pirámide? Utilicen el chat. ¿En honor a quién construye una pirámide? Las pirámides de Egipto. ¿Cómo se llamaban los gobernantes de Egipto? Acuérdense. Hago la pirámide en honor a un faraón. Hago Machu Picchu en honor al Inca. En ambos casos son dioses. ¿El alfa de la manada de lobos es Dios? ¿Es un dios? ¿Qué le dice la lógica? ¿El alfa de la manada de lobos es un dios? Piero, ¿qué opinas? Ya, a ver, Dante dice que para ellos sí, ya. En realidad sí es el lobo más fuerte, el más poderoso y definitivamente el que puede chancar a cualquiera. El alfa tiene una vida determinada. Cuando envejece es sustituido por otro lobo más joven, ¿está bien? Pero en ningún momento, por ejemplo, este alfa es un rey y un dios. Hay que tener cuidado con eso. Estamos acá para aprender, no se preocupen. Vamos a pasar ahora a la, ¿cómo se llama? Al material que estábamos, por ejemplo, trabajando. Y acá está. Entonces, nos habíamos quedado justamente en estos problemas, ¿no? Jerarquía contra jerarquización, ¿no? Nos habíamos quedado, por ejemplo, también en entender qué es cultura. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que les dije que la cultura en un comienzo pudo haber sido muy rudimentaria, pero después, poco a poco, a la medida que la tecnología vaya avanzando, se va a complejizar. Pero a final de cuentas, la cultura termina representando una cosa, la forma como vivimos. ¿Está bien? Por ejemplo, en la imagen del costado tenías cazadores-recolectores en las cuevas de Toquepala y en la imagen de la derecha tú tenías murales contra el cáncer. Gente que murió producto del cáncer, ¿ya? Acá tenemos dos escenas de la vida diaria. Queda claro, un cazador-recolector tenía que ir a cazar paleolamas para vivir. Si no, no hay comida. ¿Está bien? Una paleolama alimentaba al grupo por 3 días. Acuérdense que no tenían refrigerador, ¿ya? Y en el otro lado, ¿cuál es el discurso de todos los días? El cáncer mata gente, ¿no? ¿Te das cuenta? En nuestra vida diaria actual nosotros tenemos comida en un refrigerador. Ya no tenemos que ir a enfrentarnos con algún animal por ella. Sin embargo, ahora nos mata el cáncer.
La cultura representa nuestra vida diaria. ¿Está bien? Entonces, la sociedad es la forma como nos organizamos como Homo sapiens y la cultura es la forma como entendemos al mundo. ¿Está bien? Ahí hemos discutido, por ejemplo, las diferencias entre la sociedad humana y lo más acercado. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando utilizamos este caso de los gorilas y vimos que estaban asociados? Igual, hay un gorila alfa, ¿ya? Pero no hay un rey. No hay organización social, ¿ya? Y acá, por ejemplo, ¿se acuerdan que estuvimos discutiendo algunos temas relacionados al choque cultural, ¿no? Nos habíamos, por ejemplo, nos habíamos demorado un rato con esta imagen en la que nosotros discutíamos lo que sucedió con la famosa entrevista de Cajamarca, ¿no? En la entrevista de Cajamarca, por ejemplo, donde Atahualpa, que era prácticamente el rey, el emperador de una civilización sin escritura, toma contacto con la civilización occidental y entonces simplemente no entiende absolutamente nada, ¿ya? Habíamos discutido, por ejemplo, sobre la tecnología, en este caso con la que vinieron los europeos y la tecnología con la que habían venido los incas y con la que estaban los incas y obviamente las razones por las que fueron fácilmente derrotados, ¿no? ¿Qué diferencias culturales, por ejemplo, ven en ambos casos? ¿Qué diferencias culturales? ¿Por qué creen que los incas fueron derrotados, básicamente? Utilicen el chat. ¿Por qué los incas fueron derrotados? ¿Por qué creen que los incas fueron derrotados? Utilicen el chat. ¿Deficiencia tecnológica? Ok, señale Edwin Alberto. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. ¿Qué otras herramientas más, por ejemplo? Falta de instrumentos. Ya, está bien. ¿Ya? Falta, por ejemplo, ya. Falta de desarrollo, por ejemplo, tecnológico. Ya. Falta, por ejemplo, de herramientas. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más? Ya, debilitamiento, debilitamiento en su sociedad producto de la guerra civil. Sí, está bien, Yara. Es un buen tema. Tienen, por ejemplo, acá, por ejemplo, Dante señala que no estuvieron tan desarrollados, que su estado estaba debilitado también. Estaban, por ejemplo, en un proceso de crisis en ese momento, una crisis temporal, ¿ya? Que siempre pasaba por el tema de que habían guerras constantes para sucederse en el trono, ¿ya? Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Algunos videos más? Una pregunta. ¿Qué clase de situación es la que ustedes están viendo acá? ¿Comercio o conflicto? Utilicen el chat. ¿Están viendo, por ejemplo, una relación de intercambio o están viendo una relación de conflicto? ¿Qué es lo que ven? Dante, por ejemplo, señala comercio. ¿Ya? Señala intercambio también. ¿Alguna otra idea? Vamos. Matías, Jefferson, Jade, Dante, Piero. ¿Ya? Intercambio. Perfecto. ¿Qué más? Parece un tributo, señala Yara. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, Dante. Piero, prendan las cámaras, por favor. ¿Ya? Valentina, ¿alguna idea? ¿Qué opinas? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea acá? Recuerden, nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado viendo esta imagen de Guamán Poma de Ayala del siglo XVII, esta es la perspectiva de lo que fue el encuentro de Cajamarca. Y definitivamente la situación no apuntaba para un tema de intercambio, ni siquiera, por ejemplo, apuntaba para un tema de diplomacia. Lo que los españoles estaban buscando era la sumisión de los incas. ¿Y por qué, por ejemplo, los españoles estaban muy seguros de que los incas iban a someter? Cuéntenme. ¿Por qué creen ustedes que los españoles estaban muy seguros que los incas iban a someter? Vamos, utilicen el chat. ¿Qué opinan? ¿Por qué creen que los incas iban a someter fácil? ¿Qué tenían a favor los españoles? Cuéntenme. Ya, por ejemplo, que los incas tenían la debilidad de pensar que los españoles eran dioses. Ajá, Edwin Alberto, me parece muy interesante lo que acabas de decir. Experiencias, por ejemplo, previas con otras culturas. Sí, ya habían conquistado antes a los aztecas, tienes razón, con Cortés, no el grupo de Pizarro, otro grupo diferente. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? ¿Alguna otra idea?
los veían como seres inferiores, ¿ya? A ver, Valentina, sí, a ver, había ignorancia, tienes razón en tu comentario, y los incas eran ignorantes desde la cultura occidental, ¿ya? Hay que entender que los incas, por ejemplo, tenían ignorancia, por ejemplo, de la civilización occidental. Y eso por ahí los españoles lo tenían a favor, ¿ya? Eso por ahí los españoles lo tenían a favor. ¿Qué significa? Ellos sabían que estaban en la pirámide, en la cima de la pirámide, en el desarrollo tecnológico. ¿Queda claro? La mejor calidad del acero, la pólvora, la escritura, fueron herramientas que permitieron controlar a los incas o controlar las civilizaciones de América Latina. Muy fácil, ¿ya? Entonces, lo que tienen que ver ustedes acá es una relación de conflicto, ¿ya? Pero tanto el conflicto como, por ejemplo, también el comercio generan intercambio cultural. ¿Está claro? ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat. A ver, díganmelo por el chat. ¿Queda clara la idea? ¿Queda clara la idea? Vamos. El conflicto y el comercio crean intercambio cultural. Bacán. ¿Ya? Ambos, por ejemplo, crean intercambio cultural y diálogo cultural de diferentes formas. ¿Ah? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Por fin, por ejemplo, después de hacer el review, podemos entrar ya al material. ¿Sí? Un segundo, por favor. Un momento. Comparto. Y acá estamos. ¿Ya? Ya está. Lo primero, en función a lo que hemos estado discutiendo, voy a darte solamente 5 minutos y vamos a entrar al Padlet, ¿ya? Vamos a entrar al Padlet y vamos a responder la pregunta, por ejemplo, ¿ya? La pregunta número 1. Chiquito nomás, ¿ya? Si quieres, por ejemplo, 2 oraciones. Si quieres, por ejemplo, no más de un párrafo, ¿está bien? ¿Por qué la imagen de Guaman Poma Ayala representa un choque de civilizaciones? Dime, vamos, estudiante de Cultura y Sociedad, ¿por qué la imagen de Guamán Poma Ayala representa un choque de civilizaciones? ¿Todos pueden entrar al Padlet? ¿Ya han podido entrar? ¿Ya han podido entrar? Edwin, Matías, Jefferson, ¿pudieron entrar? María Fe, Yara, ¿han podido entrar? De una manera chica nada más, esto no es un ensayo. Quiero saber, y por favor, al final coloca tu nombre para poder identificar tu exposición, ¿ya? ¿Está bien? ¿Por qué la imagen representa un choque de civilizaciones? Vamos. ¿Por qué la imagen de Guaman Poma Ayala representa un choque de civilizaciones? ¿Ya? Voy a darte exactamente 5 minutos para que puedas responder esto. ¿Ya? 5 minutos. Y a las 11:35 vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. Vamos. Edwin, ¿ya pudiste entrar? Utiliza el micrófono. Ya, bacán. Ah, sí. Genial. ¿Y más a ver? Yara, ¿ya pudiste entrar? Utiliza por favor el micrófono. Sí, profesor, logro entrar. Ya, listo. Algo chico nada más, Yara, no te preocupes, ¿ya? Dante Martín, ¿cómo vas? ¿Ya pudiste entrar? Prende la cámara, por favor, ¿ya? Una respuesta chica nada más. Yo voy preparando el otro. Ok, vamos yendo.
Acuérdense del problema, ¿ya? Conflicto contra comercio. Está bien, conflicto contra comercio. ¿Por qué la imagen, por ejemplo, representa un choque de civilizaciones ahí? ¿Ya? ¿Por qué hay un choque de civilizaciones ahí? Vamos, sustenten sus ideas ahí, ¿ya? Sustenten sus ideas, vayan contestando la pregunta. No se olviden de colocar, por favor, sus nombres, ¿ya? No se olviden de colocar sus nombres en la pregunta, ¿ya? ¿Listo? Vamos a verlo. Listo, tengo acá, por ejemplo, ya, una descripción de las preguntas, de las respuestas. Vamos a ver, ya. Primero, un ratito. Ya está. Ya. Ya está. Ok, ¿por qué la imagen de Guamán Poma Ayala, por ejemplo, ya representa un choque de civilizaciones? No se olviden de colocar sus nombres, por favor, ¿ya? Porque las sociedades, por ejemplo, completamente diferentes se encuentran. Ese es un punto muy interesante, sí. Y una sociedad completamente diferente entra en conflicto con la otra, eso es definitivo, ¿ya? Porque se presentan dos ciudades con ideologías completamente diferentes, también hay un choque cultural. Perfecto. No se olviden de colocar sus nombres, ¿sí? Ahora, porque las dos civilizaciones representan diferentes culturas e ideología, haciendo que tengan conflictos de interacción. Perfecto. Una cultura muy opuesta a la tuya, obviamente va a generar problemas de interacción. Porque tenían diferentes creencias religiosas y otras costumbres. También, Valentina, muchas gracias por colocar tu nombre después de la intervención. Porque muestra los conflictos, interacciones y consecuencias de los españoles y los indígenas. Macarena, gracias por colocar tu nombre, ¿ya? Por la forma como se presentaron, por la presentación, ¿ya? De la Biblia y la muestra el Inca. Sí,
¿Te acuerdas que, por ejemplo, habíamos discutido que lo que era un breviario de requerimiento, ¿ya? Se creía inicialmente que era una Biblia, pero no, era un manual de ritual de requerimiento. Sí lo estuvimos discutiendo, pero no te preocupes, ¿ya? Ahora, las civilizaciones, por ejemplo, se complementan mediante la cultura. Sí, es verdad. Y eso, por ejemplo, lo vamos a ver ahora. Y finalmente, porque se encuentran dos civilizaciones totalmente distintas y a la vez entra en un conflicto de cultura e identidad. Dante lo señala. Sí, hay un conflicto de identidad cultural. ¿Ya? Un conflicto de identidad cultural. A ver, no sé. Si vas a una fiesta de gente que escucha punk, ¿me entiendes? ¿Ya? Si vas a una fiesta de gente que escucha punk, ¿han escuchado, no? ¿Han escuchado alguna vez que hay fiestas de gente que escucha punk? ¿Está bien? ¿Queda claro? ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat. Utilicen el chat. ¿Queda claro, por ejemplo, cómo deberían ir a una fiesta, por ejemplo, donde solo se escucha punk, que es hecha por gente que escucha punk, música punk? ¿Cómo deberían ir? Utilicen el chat. Vamos, utilicen el chat. ¿Cómo deberían ir a una fiesta, por ejemplo, donde solamente se escucha ya? Perfecto. Ya. Dante señala de morado, María Fe, por ejemplo, señala con la estética de ellos. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, si estoy yendo, por ejemplo, yo a una fiesta de punk, no me voy a ir pues con vestido de reggaetonero, ¿me entienden? Con pantalón de reggaetonero, con polo de reggaetonero, no sé, con lentes, por ejemplo, como lo este pata Bad Bunny o sabe Dios, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque simplemente voy a hacer el lunar ahí y simplemente voy a hacer el aislado. Voy a entrar en choque con todo el mundo, ¿está bien? ¿Queda clara la idea? ¿Está claro? Porque me estoy metiendo a una tribu donde no debo ir vestido como reggaetonero, ¿me entiendes? Dicho sea de paso, por ejemplo, los punk odian a los reggaetoneros. ¿Queda claro? ¿Queda clara la idea? Entonces, ¿hay choque cultural o no hay choque cultural? Utilicen el chat. ¿Hay un choque cultural o no hay un choque cultural? Utilicen el chat. A ver, Jaya dice que sí. Dante dice que sí. ¿Ya? ¿Qué más? Yara, hay un choque cultural. Perfecto. Entonces, cuidado. La interacción entre los seres humanos se da a través del conflicto y a través del comercio. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado de la ruta de la seda? ¿Tienen alguna idea de lo que fue la ruta de la seda? A ver, utilicen el chat. ¿Qué era la ruta de la seda? A ver, María Fe. María Fe, cuéntame. Utilice el micrófono, por favor. Lo que sepas, no te preocupes, venimos para aprender. Me acuerdo que era una ruta porque no sé qué pasó, que se peleaban los imperios de los españoles y el otro de Portugal, y idearon diferentes rutas para ir Ya, a un mismo bacán. destino. Ya, lo que tienes tú, por ejemplo, acá es un conocimiento, sí, de una parte muy importante de esa historia de la ruta de la seda. Y eso fue cuando, por ejemplo, los turcos otomanos bloquearon la ciudad de Constantinopla. ¿Está bien? Entonces, pero primero vamos, es una parte muy importante, porque eso produce, por ejemplo, el descubrimiento de América. Muy importante lo que acabas de decir, ¿ya? Entonces, ahora, a ver, ¿por qué es importante la ruta de la seda? La ruta de la seda es importante porque permitió a través del comercio integrar Europa con Asia. ¿Queda clara la idea? ¿Ya? Miren, por ejemplo, el gráfico, ¿ya? Esta ruta, por ejemplo, permite en este caso integrar China con Constantinopla. ¿Ya? ¿Qué significa Constantinopla? La capital del Imperio Bizantino en Turquía. Ven ahí, por ejemplo, la partecita que dice Turquía, ¿ya? ¿Queda claro? Entonces, esta ruta de la seda permitió que productos chinos, productos, por ejemplo, asiáticos, estén en poder de los europeos. Y por otro lado, también que productos europeos estén en poder de los asiáticos. ¿Queda claro? ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat, por favor. Utilicen el chat. ¿Queda clara la idea? Ya, ahora, la interacción, por ejemplo, cultural se da a partir del comercio. La interacción cultural, por ejemplo, se da a partir del tráfico comercial. ¿Está bien? ¿Ya? La interacción comercial se da a través del tráfico cultural. Hasta ahí queda claro. ¿Ya? Importante. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, por ejemplo, una consulta sobre la ruta de la seda. ¿Ya? ¿Solamente involucra comercio o también, por ejemplo, los productos que vienen traen cultura? ¿Qué opinan ustedes?
Si yo compro un producto chino en este momento, por ejemplo, por eBay, ¿el producto viene con cultura o viene sin cultura? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Ya, Dante, por ejemplo, señala que trae cultura. ¿Qué más? ¿Algunas ideas? Vamos. Desde el momento de fabricación, exactamente, todo producto cultural, por ejemplo, todo producto comercial tiene cultura. Eso es muy importante, por favor, ¿ya? Existe una cultura. Entonces, ¿el comercio permite la expansión de la cultura? ¿Sí o no? ¿El comercio permite la expansión cultural? ¿El diálogo cultural? Ya, miren, las civilizaciones dialogan por redes comerciales. ¿Está bien? Perfecto. ¿Ya? Esta ruta de la seda va a permitir que los europeos puedan acceder a productos como la pólvora, que en este caso eran de Oriente. ¿Está bien? Van a poder acceder a conocimiento, por ejemplo, como la brújula, que era oriental. Van a poder acceder, por ejemplo, a la seda, que era un bien carísimo. Y los orientales también van a tener acceso a productos, por ejemplo, europeos. Acero, por ejemplo, o por otro lado también vidrio. Los europeos eran especialistas en vidrio, los asiáticos eran especialistas en porcelana, ¿ya? Así que eso de ahí entonces. Interacción cultural se da a partir del comercio de una manera pacífica. Perfecto, ya. Ahora, la pregunta es, si yo tengo interacción cultural pacífica a través del comercio, ¿dónde se daría la interacción cultural negativa? El comercio es, por ejemplo, transmitir y dialogar culturas y sociedades pacíficamente. ¿Cuál sería la contraparte? La otra cara de la moneda. Utilicen el chat. Ya, Matías señala la guerra. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué la guerra? Más que la guerra, chicos, es el conflicto, ¿ya? Más que la guerra es el conflicto. Voy a explicarles acá, ¿ya? Un ratito por acá. Miren para acá. Lo que tienen ustedes acá en esta imagen es el conflicto, ¿está bien? ¿Ya? Lo que tienen acá en esta imagen que nosotros habíamos discutido es el conflicto, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos dos sociedades que han entrado a una situación de conflicto, ¿ya? Que no vienen a comerciar. Una sociedad está buscando someter a la otra, tan simple como eso, ¿ya? La sociedad, por ejemplo, europea está buscando la sumisión de la sociedad prehispánica andina, porque simplemente creen que lo tienen que lograr por un tema de expansión religiosa y expansión, por ejemplo, por desarrollo tecnológico. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos acá es conflicto. Sin embargo, ¿el conflicto crea cultura? Utilicen el chat. ¿El conflicto crea cultura? El comercio crea cultura. El comercio expande cultura. ¿El conflicto expande cultura? ¿Sí o no? Dante dice que no. ¿Destruye cultura al someter a otra? Buen punto, Dante. ¿Ya? Obviamente destruye una cultura, pero impone, ¿ya? Está bien. ¿Puede destruir? ¿Puede imponer? ¿O qué más? Puede destruir, puede imponer o puede qué más. Fusionar, ¿está bien? Fusionar, transformar. Ahí está señalando, por ejemplo, Matías, el término transformar, ¿ya? Recordar entonces, el conflicto, por ejemplo, destruye, ¿ya? El conflicto, por ejemplo, destruye, impone, pero también puede fusionar, ¿está bien? El conflicto, por ejemplo, es una forma violenta de intercambio cultural, ¿ya? En otras palabras, las culturas expanden y las sociedades interactúan a través de la guerra y el comercio. ¿Está clara la idea? ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat, por favor. Por favor, utilicen el chat. ¿Está clara la idea? Valentina dice sí. ¿Queda clara la idea? Yara, Jade, Macarena. ¿Está clara la idea? Valentina, María Fe, Piero, Matías. Bacán. ¿Ya? Entonces, vamos, por ejemplo, en este momento a revisar otra entrada más, ¿ya? Esta es, por ejemplo, una fuente primaria, ¿ya? Es una bandera, ¿ya? De hace 26 siglos antes de Cristo. Esto significa que esta bandera tiene 4.500 años aproximadamente y representa la guerra en un lado y representa la paz. ¿Está bien?
pertenece a las ciudades-estado de la antigua Mesopotamia y quiero que me muestren ustedes qué es lo que ven. ¿Ya? Quiero que me muestren ustedes qué es lo que ven. ¿Por qué? ¿Por qué están viendo esto? ¿Ya? ¿Está bien? Este es el lado de la guerra. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, están viendo acá que esto representa la guerra? Se mueve la imagen. En el momento que ya está. ¿Por qué ustedes, por ejemplo, están viendo que este lado representa la guerra? Utilicen el chat. ¿No? ¿Por qué creen que representa la guerra? Utilicen el chat. ¿Por qué creen que este lado, por ejemplo, representa la guerra? ¿Qué hay, por ejemplo, para que represente la guerra? Cuéntenme. ¿Por qué ven ustedes acá la guerra representada? ¿Qué es lo que les hace, por ejemplo, pensar que acá se representa la guerra? Tengo 4 en este momento, tengo 4, por ejemplo, comentarios acá, ¿ya? Porque hay caballos empujando y pisoteando a las personas, ¿ya? Perfecto. Porque muestra a los soldados con los carruajes. Esclavitud, ¿ya? Exactamente, porque los dibujos representan lo que pasó, ¿ya? Interesantes, por ejemplo, exposiciones. Sí, este, por ejemplo, es el estandarte de la ciudad de Ur, una de las ciudades-estado de Mesopotamia. Y lo que te está mostrando, por ejemplo, era la forma como ellos se expandían a través de la guerra. Lo que tú ves, por ejemplo, son soldados en el centro a la izquierda que están yendo y el centro, por ejemplo, a la derecha, lo que tú ves, por ejemplo, son trofeos de guerra, botines, cautivos, ¿ya? Esta gente ha conquistado a otra gente y en este caso está disfrutando de haber expandido su poder, ¿ya? En la imagen de abajo tú puedes ver, por ejemplo, carros de guerra. Están en este caso ya atacando ya a sus enemigos y derrotándolos. Vamos a pasar al siguiente lado. Este otro lado, por ejemplo, representa la paz. ¿Qué es lo que ves acá? Por favor, utiliza el chat. Este lado, por ejemplo, representa la paz. Esto es, por ejemplo, después de la victoria. Este lado representa la paz. ¿Qué es lo que ves? Utilicen el chat, por favor. ¿Qué es lo que ves? Vamos. Este lado representa la paz. Mira, por ejemplo, lo que está pasando en el centro. ¿Qué están llevando estas personas? En el centro y abajo. ¿Ya? ¿Quiénes son quienes están arriba? ¿Ya? Vamos a ver los comentarios, ¿sí? ¿Ya? Se está llevando, Valentina dice, las ganancias. Exactamente, Valentina. Lo que estás viendo acá, por ejemplo, es el botín de guerra. Recuerda que en este momento el botín de guerra es muy diferente a lo que era antes. En aquel momento el botín de guerra era prácticamente alimento, comida, artículos, por ejemplo, de lujo, ¿ya? Lo que estás viendo arriba son nobles que están viendo cómo les está llegando todo lo que han obtenido después de haber derrotado al enemigo. Y en este caso tú puedes ver que están trayéndoles el botín de guerra. Esto es la paz. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿el conflicto expande la cultura? ¿El conflicto crea sociedad? Utilicen el chat. ¿El conflicto, por ejemplo, crea cultura? Acuérdate, ya, el conflicto sí crea cultura. ¿Está bien? El conflicto sí crea cultura. ¿Ya? Entonces, bien. ¿Ya? Entonces, ya. Acá, detalle importante. Así como existió, por ejemplo, una ruta de la seda para el caso, por ejemplo, de Europa y Asia, también existió acá una ruta de tráfico entre las culturas prehispánicas, y es lo que se llama la ruta del Espóndilus, ¿ya? Esta ruta del Espóndilus permitió, por ejemplo, que productos de la zona de Ecuador llegaran, por ejemplo, a lugares como Puno, ¿ya? A lugares como Puno y como Cusco, ¿ya? Entonces, esto de acá te demuestra que existía comercio. Pero, una pregunta, ¿crees que podían acceder, por ejemplo, a todo lo de la ruta de la seda? En la ruta del Espóndilus, por ejemplo, las culturas prehispánicas podían acceder a la ruta de la seda, a todo lo de la ruta de la seda. ¿Qué opinas tú? ¿O los productos de la ruta de la seda, por ejemplo, eran mejor?
¿Qué opinas tú? ¿Los productos de la ruta de la seda, por ejemplo, fueron de mejor calidad que los productos de la ruta del Spondylus? Tecnológicamente fueron mejor. La ruta del Spondylus, por ejemplo, jamás permitió ya la transferencia de conocimiento escrito. Muchos libros llegaron por la ruta de la seda, ¿ya? Máximo el tema, por ejemplo, de objetos, objetos, ya artículos, por ejemplo, de lujo, pero nada más. Entonces, la ruta de la seda, por ejemplo, para los europeos es más compleja. Los españoles pueden acceder a conocimiento que tuvieron los asiáticos y eso les hace mejorar su tecnología cuando vienen a derrotar a la civilización andina. No te vayas a olvidar de eso, ¿ya? Entonces, seguimos ahí, ¿ya? Listo. Entonces, importante, ¿ya? Ahora, lo que nosotros tenemos que ver ahora, cuando yo te pasé el, ¿cómo se llama? El sílabo, cuando te enseñé el sílabo, te enseñé, por ejemplo, de que estábamos contra una serie de temas que son cortes precisos en la historia. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es analizar estos temas en función a dos cosas, ¿ya? Lo analizamos en función, por ejemplo, a la historia universal y lo sincronizamos con la historia del Perú. ¿Está bien? ¿Queda clara la idea? ¿Ya? Por ejemplo, ayer fue Viernes Santo. ¿Está bien? ¿Qué estaba haciendo en paralelo mi amigo del colegio? ¿Me entienden la figura? Eso es sincronizar. ¿Queda clara la idea? ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat, por favor. Eso es sincronizar, ¿ya? Entonces, cultura y sociedad es un grupo donde vamos, es un curso donde vamos a tener que sincronizar cosas, ¿ya? Y la primera cosa que tenemos que lograr para sincronizar es entender las líneas de tiempo, ¿ya? La línea de tiempo. Primero, ¿es esta la línea de tiempo de la historia del Perú? Dígame. ¿Es esta la línea de tiempo de la historia del Perú? Utilicen el chat. ¿Sería igual, por ejemplo, la historia de la línea de tiempo de la historia del Perú? Utilicen el chat. ¿Qué opinan? Ahí tenemos a alguien. Macarena dice que no. ¿Por qué? Valentina, ¿qué opinas? Piero, Edwin Alberto, Matías, ¿qué más? Dante, por ejemplo, señala que sí. ¿Ya? ¿Qué más, por ejemplo? ¿Ya? Lo que ustedes tienen acá, por ejemplo, es la diferencia entre la historia y la prehistoria. ¿Ya? Recordar una cosa, por favor, y anoten esto bien. ¿Ya? Recuerden, por ejemplo, ya, si es una historia universal Dante, claro, hay partes que calzan con la historia de América Latina, ¿ya? Recordar una cosa, el año cero marca el nacimiento de Cristo, ¿está bien? ¿Esto les quedó claro de colegio? El año cero marca el nacimiento de Cristo. Utilicen el chat, ¿les quedó claro eso del colegio? El año uno es el nacimiento de Cristo, ¿está bien? Ya, María Fe dice que sí. ¿El resto está de acuerdo? Utilicen el chat, por favor. Tenemos a María Fea, Macarena, ya Dante dice que sí, Valentina, Jefferson, ya, perfecto. Piero, tú, ¿qué opinas? Por favor, dos cosas que deben recordar, ¿ya? El año cero es el nacimiento de Cristo, ¿está bien? Empieza, Cristo nace el año uno, ese es el punto de quiebre. El otro punto de quiebre que tenemos que tener, la historia aparece con la invención de la escritura, ¿queda claro? Miren el corte acá. La invención de la escritura, 3500 a 4500 antes de Cristo. ¿Está bien? ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat. Se pasó. ¿Ya? ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat. La historia aparece con la aparición de la escritura. 4000 años antes de Cristo. ¿Ya? 4000 años antes de Cristo. Macarena dice que sí. ¿Está clara la idea? La historia aparece con la invención de la escritura. ¿Está clara la idea? Ya, perfecto. Macarena, Valentina, María Fe, Piero. ¿Quién más? Dante, Edwin. Ya, entonces, por favor,
La historia aparece, por ejemplo, con la aparición de la escritura, hay una edad de piedra antes y después una de los metales. La edad antigua es cuando aparece la escritura. Después de la antigua sigue la media, la moderna y la contemporánea. ¿Está bien? Cada una tiene sus periodos, no te preocupes, ¿ya? Ahí se encuentran. La edad antigua acaba con la caída del Imperio Romano. La edad media, por ejemplo, acaba con la caída de Constantinopla. Y, por ejemplo, la edad moderna acaba con la Revolución Francesa. No te preocupes, ¿ya? Si por A o B, por ejemplo, hay algunas cosas que no te han quedado claras del colegio, esto es una cronología. Esta es una de las pocas cosas, por ejemplo, que debes recordar en historia, memorísticamente, y poco a poco, mientras vayamos hablando, te va a resultar cada vez más claro. ¿Sí? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Utilicen el chat, por favor. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Utilicen el chat, por favor. ¿Está todo claro? Yara, Dante, María Fe, Piero, Jade, Macarena, ¿está todo claro? Nosotros nos encontramos en una edad contemporánea, ¿ya? Y y un ejemplo con lo que pasa en la actualidad. Un ejemplo de lo que pasa con la actualidad, por ejemplo, es que nos encontramos en este momento en la edad contemporánea, pero ¿en qué fase creen que nos encontraríamos? En qué fase, por ejemplo, nos encontraríamos en este momento? ¿Qué está marcando, por ejemplo, nuestra historia en este momento? El descubrimiento de algo. Algo, por ejemplo, que utilizamos en las computadoras. ¿Qué ha Tecnología. marcado? ¿Ah? La tecnología. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ¿me entienden? ¿Ya? Si tuviéramos que sincronizar ahorita una era, estamos en la era contemporánea, en la fase de la invención de la inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Queda clara la idea? ¿Está bien? Nos encontramos en este momento en la cuarta revolución industrial e invención de la inteligencia artificial, porque la edad contemporánea ya está quedando grande, ¿me entiendes? Ya es necesario que en algún momento los historiadores se reúnan y le hagan un corte. ¿Está bien? Definitivamente el corte en el que vivimos ahora es la era del, por ejemplo, ¿cómo se llama? El descubrimiento de la inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Hasta acá todo claro? ¿Está claro, chicos? Utilicen el chat, por favor. Bacán. Vamos a seguir, ¿ya? Entonces, un ratito, por favor. No sincronicé esta cuestión. ¿Ya? Y entramos acá. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Ya? Listo. Ya, ahora, si nosotros tenemos que entender, Edwin, Yara, Dante, ya, prendan las cámaras, si nosotros tenemos que entender, por ejemplo, las eras de la historia del Perú, estas son las eras, ¿está bien? Las tenemos que dividir en prehispánico, virreinato, república, ¿ya? ¿Qué hora es? Son 11:59, ¿está bien? A las 12 en punto vamos a hacer una pausa activa, un descanso de 5 minutos para que puedan tomar un poco de café, comer un sándwich o ir al baño, ¿está bien? ¿Ya? Lo que normalmente pasa cuando tenemos las pausas activas, ¿sí? Solamente quiero quedarme en esta, por ejemplo, segmentación de épocas de la historia del Perú, ¿está bien? Tenemos una cronología europea, occidental, y tenemos una cronología nacional, peruana, que era lo que pasaba en el Perú, ¿ya? Ahora lo vamos a ver. Ya son las 12 en punto. Voy a darles 5 minutos para que vayan a poder ir a tomar un café, comer un bocadillo, estirar las piernas, ¿ya? Y vamos a empezar a las 12:05 con lo que queda de la clase. Utilicen el chat. ¿Está claro todo? ¿Está clara la idea? ¿Queda claro? Ya, entonces todo el mundo me apaga la cámara y el micrófono y por favor, 12:05 en punto arrancamos, ¿ya? 12:05. Yo voy a tomar una taza de café también.
Ok, chicos, vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Vamos a arrancar a las 12:06, ¿ya? Vayan prendiendo sus cámaras, ¿ya? Vayan prendiendo las cámaras, por favor, ¿sí? 2:66 vamos a arrancar. A ver, María Fe, Jade, Valentina, Jefferson, Piero, Matías, Edwin, vayan prendiendo las cámaras. Gracias. Yara, gracias. ¿Quién más? Jefferson, Piero, Edwin, Jade, sí, gracias, Matías. Valentina, María Fe, gracias. Vamos yendo, ¿ya? Ahora, ok, entonces tenemos a Matías, a Valentina, ok, tenemos a Yara, ya, Valentina prende la cámara. Jefferson, Piero, Edwin, vayan prendiendo la cámara. Ahora, entonces, ya, nosotros, por ejemplo, tenemos acá la cronología de historia del Perú, ¿ya? Para entender a la civilización peruana, hay que entender que no podemos guiarnos como si fuera la civilización europea. La civilización peruana, por ejemplo, tiene sus fases, ¿ya? Antes de la llegada de los españoles, nosotros le llamamos prehispánica, ¿sí? Y esto va, por ejemplo, desde los hombres primitivos hasta el momento que Pizarro se encuentra con Atahualpa, ¿ya? Eso es la era prehispánica. Después de esto es el periodo donde nosotros fuimos colonias españoles, ¿sí? Esto va desde el primer virrey, más o menos 1531, y después de esto, por ejemplo, con las últimas, por ejemplo, guerras de independencia, ¿no? Y después, por ejemplo, nosotros nos encontramos ahorita en este momento en la fase republicana, ¿no? Fase republicana contemporánea, siglo XXI. ¿Está bien? Entonces, si por ejemplo, la cronología europea, la cronología occidental tiene la fase de historia y prehistoria, y tiene, por ejemplo, la historia de la fase A antigua, media, moderna y contemporánea, por ejemplo, cronología nacional tiene la fase prehispánica, virreinato y república. ¿Hasta acá está claro? Utilicen el chat, por favor. ¿Está clara la idea? Utilicen el chat, por favor. ¿Queda clara la idea? ¿Ya? No se olviden, por favor. No se olviden. ¿Ya? Listo. Ok, gracias, Edwin. Entonces, no se olviden, por favor, de preguntar si tienen alguna duda, ¿ya? Es importante esto porque una vez que empecemos a desarrollar los conceptos, si no, algunas cosas pueden quedarles no claras, ¿ya? Acá me deprima. ¿Ya? Entonces, este material ya se lo entregué a la tutora, está actualizado, ¿ya? Y ustedes van a poder ver ahí las características, por ejemplo, que tiene la civilización occidental contra la civilización, por ejemplo, en este caso, prehispánica, ¿ya? Nacional, peruano. Recordemos, por ejemplo, que el año 1 es el nacimiento de Cristo, ¿ya? La edad antigua, por ejemplo, está marcada por griegos, romanos, la edad media por la expansión del cristianismo, la edad moderna, por ejemplo, por la Revolución Francesa, en este caso la norteamericana. Vamos a ver todo esto, no se preocupen, esto es una introducción, ¿ya? No se asusten, ¿ya? La Revolución Industrial, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y abajo, por ejemplo, las culturas preincaicas, para el caso de la Edad Antigua. En la Edad Media, por ejemplo, el descubrimiento de América, el descubrimiento, por ejemplo, y la conquista, ¿ya? En la Edad Moderna, por ejemplo, el virreinato y la emancipación. Y la Edad Contemporánea hasta la actualidad. Todos estos procesos están en esta línea de tiempo, pero lo que quiero que entiendan es que los vamos a ver, ¿ya? Los vamos a ver y están ordenados en función al sílabo, ¿ya? No se preocupen por eso. Y acá está, por ejemplo, también, ya, la línea de tiempo sincronizada con la historia, por ejemplo, del Perú, ¿ya? Ustedes se acordarán, por ejemplo, que antes de que existiera la ciudad de Caral, ya que deben haber escuchado un montón en el colegio, ya les deben haber dicho 20.000 veces el nombre Caral, ¿cómo se llama? Se creía que Chavín era lo más antiguo, hasta que se descubrió, por ejemplo, Caral, que tiene 5.000 años de antigüedad, ¿ya? Entonces,
Lo que nosotros tenemos por acá es la forma como, por ejemplo, la sociedad peruana, en este caso, evoluciona. Pasa, por ejemplo, de la etapa lítica, de la etapa, por ejemplo, de cazadores-recolectores a la formación de la cultura, y aparece Caral como una primera manifestación cultural. Después aparece Chavín, ¿ya? Después aparecen, por ejemplo, las famosas culturas preincas, ¿no? Paracas, Nazca, Mochica, ¿ya? Y después aparecen lo que nosotros llamamos los primeros imperios, ¿ya? ¿Cuándo aparecen los primeros imperios? Con la cultura Wari, ¿ya? No se preocupen, todo esto se va a ver. Esa es la clase 1, ¿ya? Esa es la clase 1, sociedades preincas, ¿sí? Una pregunta, a ver, esto lo deben haber escuchado, pero imagínense. Imagínense, por ejemplo, año 800, los Waris están expandiendo. ¿Qué está pasando en el mundo en ese momento? Año 800, los Waris están expandiendo. ¿Qué está pasando en el mundo, por ejemplo, europeo en ese momento? Pueden googlearlo. Siglo 8, siglo 9, ¿qué estaba pasando en Europa? Roma había colapsado en el 476, por ejemplo, antes de Cristo. Sin embargo, no el mundo cristiano, está cerca, está cerca. ¿Qué pasaba en el siglo 8, 9 en Europa, cuando los Waris están expandiendo? Vamos, googleen. Pueden googlear. Mientras los Waris estaban expandiendo en el siglo 8, ya Europa, por ejemplo, estaba volviendo exactamente, ahí está, exactamente, exactamente, sí, sí, ¿ya? Mía y Dante, exactamente. Renacimiento carolingio, Valentina, tal cual, ¿ya? Mientras, por ejemplo, nosotros estábamos, en este caso, en la formación del primer imperio, como lo conocemos con Wari, lo van a ver, ¿ya? Europa, por ejemplo, estaba reconfigurando el mundo cristiano después del colapso de Roma, ¿está bien? Y esto se da, por ejemplo, con la llegada de Carlomagno. Cuando Carlomagno muere en Aquisgrán en el año 800, ya el mundo cristiano vuelve a reunirse de nuevo. ¿Queda clara la idea? Esto es sincronía, ¿me entiendes? Mientras los Waris se expandían en Perú, ¿ya? Y terminaban, por ejemplo, destruyendo a los Mochica, Carlomagno está expandiendo el mundo cristiano y cristianización de Europa Occidental. ¿Queda clara la idea? Esto es sincronización histórica. ¿Les queda clara la idea, por favor? Coloquen en el chat. Ya, esto es sincronización histórica, ¿ya? No olvidar. Entonces, continuamos. Todo este material, por ejemplo, ya está dejado para la tutora. Acuérdate que te va a servir en el momento de que tú entres a las clases de la universidad para refrescar conceptos antes de los exámenes, ¿ya? Entonces, nosotros ya hemos visto, por ejemplo, en estas 2 semanas, o vamos a terminar de ver lo que son los procesos y las herramientas didácticas que nos van a permitir acercarnos al tema, ¿no? Hasta, por ejemplo, esta clase hemos estado discutiendo qué es cultura, qué es sociedad, por qué los humanos tienen cultura, cuáles son las fases de la historia, cuáles son los conceptos claves que utilizamos en historia, ciertas ideas que son esenciales porque si no lo que viene ahora, los temas que vienen ahora, no los podrían comprender. ¿Está bien? Y acuérdense que son tantos que hay que buscar un enlace, ¿ya? Y lo vamos a encontrar, no se preocupen. Cada clase va a tener herramientas didácticas que les van a ayudar a comprender todo muy bien. No se preocupen por eso, ¿ya? Entonces, primero, el primer tema que nosotros vamos a ver en la semana 3 es la civilización andina, ¿ya? ¿Cuál es, por ejemplo, cómo se da la aparición del Estado? ¿Ya? ¿Qué es un Estado? A ver, voy a, por ejemplo, preguntárselo si me lo van a decir en el chat. ¿Qué es el Estado? ¿Ya? ¿Qué es el Estado? Exactamente, ¿qué es el Estado? ¿Ya? ¿Qué es el Estado? ¿Qué permite el Estado? Vamos, utilicen las ideas de lo que tienen en la cabeza en este momento. No quiero que googleen, ¿ya? Vamos, ¿qué es el Estado? ¿Qué es lo que tienen? ¿Para qué sirve el Estado? Ya, muy interesante, Dante. Es el encargado de la organización, por ejemplo, de un país y de una nación. Yara, por ejemplo, señala que es una forma de organización política. Valentina, por ejemplo, nos dice que es la organización social, ya que va a ordenar la sociedad, que va a poner normas. Perfecto.
Perfecto, perfecto, ¿sí? El Estado va a poner normas, ¿ya? Perfecto, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo como un ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo que le coloco a mis alumnos cuando, en este caso, yo el Estado, ¿ya? A ver, si las señoritas van a la playa, las señoritas, por ejemplo, podrían usar una ropa de baño que se llama bikini, ¿está claro? ¿Queda claro? Eso es muy claro, ¿no? Perfecto. Si vas a la playa, en una playa occidentalizada, tú puedes utilizar, por ejemplo, algo que se llama bikini, ¿ya? Perfecto. Un segundo. Cuando tú vas, por ejemplo, si tú vas en una playa occidental, ya tú puedes utilizar el bikini y acá no pasa nada. Hace 80 años, tranquilamente te habrían aparecido los policías y te hubieran llevado, ¿ya? Porque los bikinis de ahora eran considerados exposición indecente, hace 80 años atrás. Sin embargo, por ejemplo, si tú vas a una piscina, a Irán, y te quieres aparecer, por ejemplo, con un bikini, lo que va a pasar es que la policía te va a agarrar instantáneamente, ¿me entiendes? ¿Queda clara la idea? Si tú vas a Irán y te pones una minifalda y eres señorita, ¿ya? O, por ejemplo, vas con un bikini a una piscina, ¿ya? Simplemente aparece la policía y te lleva. ¿Por qué? Porque tú tienes que utilizar algo que se llama el burkini, ¿ya? Una suerte de bikini que es de cuerpo entero, ¿ya? En ese país. ¿Por qué? Utilicen el chat. Ahí tienen una foto, por ejemplo, de un burkini. ¿Por qué? La respuesta la acaban de dar ustedes antes, ¿ah? ¿Por qué en Irán, por ejemplo, ya tienes que usar burkini? ¿Y por qué si te apareces con un bikini te meten preso? Ya te llevan a la policía. Se ha dado casos de mujeres iraníes que inclusive han sido golpeadas por usar minifaldas. ¿Ya? A ver, ¿por qué? Porque el Estado lo... Ya, perfecto, exactamente, exactamente, ya, exactamente, Mía, Valentina, ya, porque el Estado, por ejemplo, lo está normando. Ya, entonces, porque el Estado lo norma. Entonces, el Estado, por ejemplo, es el que interpone las normas. El Estado, por ejemplo, es el que crea las regulaciones. El Estado, entonces, es el que organiza a la sociedad. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a ver en este momento, en la primera sesión, es cómo el Estado se organiza inicialmente en el Perú. Cómo la sociedad, por ejemplo, deja de ser cazador-recolector y llega a organizar las normas, crear un liderazgo, crear una administración, controlar los recursos, y esto va a ser el Estado pre-Inca, que llega, por ejemplo, a su máximo pico de expansión con la cultura Wari. ¿Está bien? ¿Queda clara la idea? El Estado, por ejemplo, Inca y pre-Inca, ¿ya? Van a ser analizados en este primer capítulo. ¿Está claro? Utilicen el chat, por favor. ¿Ya? ¿Cómo se forma el Estado? ¿Cómo se crea administración, religión, sociedad, liderazgo centralizado en el mundo preincaico? Tanto en las culturas preincas, el Estado Inca antes de la llegada de los españoles. ¿Hasta acá está claro? Ya, entonces continuamos, por favor, ¿ya? Sí, por favor, Mía, Sí, levantaste la mano, pregunta. sí, tengo una consulta. Entonces, ¿es correcto decir que la cultura, o sea, no que las leyes o el manejo de leyes se va a basar en la cultura que tiene una sociedad Claro que determinada? sí, claro que sí. Si tú, por ejemplo, en este momento te vas a Corea del Norte y tú vas, por ejemplo, a Corea del Norte, tú sabes que hay una dictadura comunista ahí,
Si es que vas a Corea del Norte y tú vas a cortarte el pelo, no vas, por ejemplo, donde un barbero como acá y le dices, hágame lo que me dé la gana, y al barbero tú le pagas y te hace lo que le da la gana, y de lo que te da la gana. En Corea del Norte tiene una lista de 10 cortes de pelo. Y si te haces un corte de pelo que es diferente, la policía, como decimos acá en criollo, te levanta y te llevan preso, ¿ya? Por sedición. Si tú, Claro, por ejemplo, vas a Irán y, por ejemplo, te quieres poner un bikini, ya, lo primero es que si sales de la zona del hotel, que es el único sitio donde le permiten a los extranjeros utilizar el bikini, simplemente aparece la policía y te lleva. ¿Está bien? ¿Queda clara la idea? sí, gracias, profesor. Ya, entonces la cultura, sí, marca las normas. Y esto, por ejemplo, se va a ver con la formación del Estado. Obviamente el Estado va a tener una serie de normas. Por decir, la cultura de los incas permitía el sacrificio humano, sí o no. Utilicen el chat. Sí, sí, La permite. ¿Ah? Sí, claro que sí. Permitía el sacrificio humano, entonces. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, la cultura de los españoles. ¿Está bien? La cultura de los españoles consideraba, por ejemplo, el sacrificio humano una aberración. Entonces, se dan cuenta, va a haber una imposición cultural que va a prohibir el sacrificio humano. Eso lo vamos a ver, ¿ya? No se preocupen. Continuamos con el tema, ¿ya? Voy a ver las últimas del chat. Ah, claro que sí. Sí, pero cuidado, una gran diferencia entre el sacrificio humano y la pena de muerte. Los incas tenían pena de muerte, ¿ya? Pero el sacrificio humano, por ejemplo, es sacrificar a alguien al Dios, ¿entiendes? Esta gente pensaba que te estaban haciendo un favor cuando te mandaban sacrificado, ¿está bien? Porque te mandaban directo a Dios. Era como estar, por ejemplo, en el Marriott, ¿entiendes? ¿Ya? Era en el Marriott, por ejemplo, la suite del Marriott era ser sacrificado. Y de verdad, las madres inclusive entregaban a sus hijos pequeños a que los sacrifiquen. Porque en su cultura, eso significaba que tu hijo iba a ser un sirviente directo de Dios. ¿Está bien? En otras palabras, iba a tener la mejor vida. O sea, una vida mucho mejor que la del Inca, inclusive. ¿Queda clara la idea? Ya, Dante señala que sí. ¿Ya? Vamos a continuar. ¿Ya? Entonces seguimos ahí. La primera, por ejemplo, la sesión 3, la próxima, civilización andina. Siguiente sesión, ¿ya? El régimen colonial. Cuando los españoles llegan, por ejemplo, acá a América Latina, obviamente ellos llegan con su cultura. Y lo que van a buscar, por ejemplo, es imponer su sistema cultural o por lo menos, por ejemplo, ya lograrlo imponer lo más posible. Van a haber puntos que se van a negociar y hay puntos que no. Un punto que se va a poder negociar, por ejemplo, va a ser el tema, por ejemplo, de el vestido, el comportamiento. Un punto que no se va a negociar va a ser la religión. ¿Está bien? La religión no se va a poder negociar. Acá dejas el sacrificio humano, acá me dejas de creer en 20 dioses y me crees en un solo Dios. ¿Está claro? Hay otros puntos que sí se van a poder negociar. El vestido, el arreglo del cabello, ¿ya? Esos puntos, por ejemplo, sí se van a poder negociar. No todo es imposición. ¿Queda clara la idea? ¿Está clara la idea? Ya, otro punto más, por favor, ¿ya? Otro punto más. Recordemos que, por favor, también los humanos, los indios, por ejemplo, no son todavía completamente considerados como humanos, ¿ya? Es otro punto muy importante que también se va a discutir se va a discutir en este capítulo, ¿ya? ¿Cómo, por ejemplo, se descubre la condición humana de los indios? Debo decir que nosotros nos sacamos la lotería. ¿Por qué? Porque cuando Pizarro vino, los españoles ya sabían que eran completa, total y absolutamente humanos los indios. Eso significa que los incas, por ejemplo, tuvieron suerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué creen que les pasaba a los indios, por ejemplo, que no eran considerados humanos? ¿Qué creen que les pasaba? Claro, hubo lo que se llamaría, por ejemplo, un genocidio controlado. Ya, un genocidio controlado. No es rentable matar indios. ¿Por qué no es rentable matar indios? ¿Por qué no es rentable? ¿Para qué me sirven los indios? Mano de obra, señala Edwin. Exactamente, mano de obra. No puedo matarlos, ¿ya? Una cosa, por ejemplo, que quiero que entiendan que es muy importante. Más, por favor, que el tema de matar a los indios en el Perú, el problema van a ser las enfermedades que van a tener los españoles sin saberlo y van a matar más indios que las armas. ¿Está bien? ¿Queda clara la idea? ¿Queda clara la idea? Por favor, utilicen el chat. Utilicen el chat, por favor, ¿ya? Entonces, ¿cómo se va a organizar, por ejemplo, la sociedad colonial? ¿Cómo se organiza el régimen colonial? ¿Cómo, por ejemplo, los españoles terminan descubriendo la condición humana de los indios? ¿Cómo, por ejemplo, el régimen virreinal se organiza en el Perú? ¿Cuáles son las funciones del Estado virreinal que son diferentes al Estado inca? ¿Me entienden?
Eso es lo que se va a ver en este capítulo, ¿ya? Estoy haciendo un resumen, ¿ya? Estoy, por ejemplo, en lugar de colocarles el índice, les estoy colocando algunas preguntas clave que nos van a ayudar. Todas estas preguntas las vamos a ver en cada uno de los capítulos. ¿Está bien? ¿Hasta acá está claro? Utilicen el chat. ¿Está claro ahí? Utilicen el chat, por favor. Vamos. Ya, listo. Entonces, un segundo, por favor. Ya, listo. Perfecto. Ya, listo. Estamos bien. Listo. Entonces, siguiente, por ejemplo, tema, ¿ya? Siguiente tema, ¿ya? El Renacimiento. Recordemos, por favor, que los hombres que vienen, en este caso, de España, no son completamente medievales. Nosotros lo hemos, por ejemplo, comentado. Este video se los pasé la semana pasada, en la clase pasada. Colón no era medieval, ¿ya? Colón era un hombre renacentista. Sin embargo, partes de su mente aún eran medievales. ¿Se acuerdan que lo estuvimos discutiendo la clase pasada? ¿Ya? Lo que quiero que entiendan es lo siguiente, ¿ya? No es que, por ejemplo, se acabó la Edad Media y el hombre al otro día ya era completamente moderno. Su cerebro va a ser todavía medieval, poco a poco se va a volver moderno. Cuando Pizarro llega al Perú en 1532 y derrota a Atahualpa, Pizarro tenía un cerebro formalmente moderno, pero parcialmente medieval. ¿Queda claro? Su cultura todavía seguía siendo en parte medieval. ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat. ¿Queda claro, chicos? Mía dice que sí. ¿Cómo están los otros? ¿Cómo están los otros? Vamos. ¿Queda clara la idea? Vamos, vamos. Macarena, Dante, Mía, Yara, Valentina, Piero. Edwin señala, por ejemplo, eh, en teoría, por ejemplo, sí, Edwin. Interesante pregunta, Edwin. ¿La empatía no es inherente al ser humano? Sí. El problema, por ejemplo, es que la empatía pues, se construye de alguna manera con el diálogo. Y los propios españoles van a tener, Edwin, problemas a la hora de, por ejemplo, discutir si los indios son realmente humanos. Van a haber españoles que van a señalar que sí, por favor, paren, los están matando. Y van a haber otros que no, que señalan que son parcialmente humanos y por lo mismo necesitan un gobierno fuerte. ¿Queda claro? Obviamente, Edwin, tú eres más empático en la medida, por ejemplo, que dialogas con algo más cercano culturalmente a lo tuyo. ¿Ya? Si tú, por ejemplo, estás haciendo tu fiesta punk y viene un fulano vestido de reggaetón, obviamente no está dialogando contigo, ¿me entiendes? Lo haces a un lado. ¿Queda clara la idea? En la medida que somos más iguales, dialogamos más. Esta es una característica que nos ha permitido también el Internet y la globalización, que de alguna manera, por ejemplo, nos permite a nosotros, en este momento que tú puedas, por ejemplo, tener un amigo, no sé, en el Facebook, que es de Afganistán. ¿Queda clara la idea? Y en la medida que, por ejemplo, tú y tu pata hablen inglés, se pueden entender. ¿Queda clara la idea? Sí, ¿ya? Sí, por ejemplo, sí, de alguna manera, por ejemplo, vamos a ver también cómo es la forma como los países europeos ven los conflictos de América. Lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a desarrollarlo, no te preocupes. ¿Ya? Ahora, continuamos. La semana, por ejemplo, 6, que es en realidad la clase 4, es lo que tenemos que entender nosotros como la formación del Estado moderno. ¿Ya? Entonces, lo que quiero que entiendas es que después de la caída de Roma, se da un periodo de fragmentación del poder. Recuerda que cuando cae un imperio, el mundo colapsa, se fragmenta, se destruye, ¿ya? Y el poder, por ejemplo, se fragmenta en pequeñas partes. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Esto va a pasar, por ejemplo, con el tema de la caída de Roma. Y es entonces que el poder se va a fragmentar y se va a volver medieval, ¿ya? Un ratito. ¿Listo? Entonces, recordemos por favor que el poder se va a fragmentar en la Edad Media, ¿ya? Una vez que Roma colapsa como institución, el poder se va a fragmentar. Y entonces esto va a provocar, por ejemplo, que los reyes en Europa, tiempos de la Edad Media,
tengan poder pequeño. Pero ya a partir, por ejemplo, del 1500, los reyes van a empezar a ganar poder y van a crear estados sólidos en Europa. Dicho sea de paso, los reyes que nos gobiernan a nosotros, cuando Atahualpa es conquistado por Pizarro, son reyes modernos. ¿Qué significa? Son reyes, por ejemplo, que ya no son simplemente señores feudales grandes. Lo vamos a ver. Tienen estados poderosos, organizan el comercio, cobran tributos, ellos son la autoridad completa y excluyen, por ejemplo, a los extranjeros. ¿Queda clara la idea? El Estado, por ejemplo, que es el Estado que nos conquista a nosotros, ya es un Estado español moderno. Los reyes españoles son reyes modernos. ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat, por favor. ¿Queda clara la idea? Utilicen el chat, por favor. ¿Ya? Matías dice que sí. ¿Qué más? Ya, Valentina dice que sí. Yara. ¿Ya? Yara dice que sí. Perfecto. Ya. Entonces recordemos, ¿ya? Los reyes que nos conquistan a nosotros son reyes modernos, reyes que ya no son medievales, ¿ya? Vamos a ver las diferencias en esta clase, que sería nuestra cuarta clase, ¿ya? La formación de los Estados-naciones europeos, que duran desde el 1500 hasta la Revolución Francesa. Todo esto se va a ver. La siguiente clase, por ejemplo, miren el salto, ¿ah? Miren el salto. De 1700 pasamos a la República Inicial. ¿Cómo se construye la República Peruana? ¿Cuáles son, por ejemplo, los primeros debates sobre la formación del Perú? ¿Ya? Podemos hablar, por ejemplo, de que el Perú era esencialmente de todas las sangres en ese momento o era simplemente una república criolla, ¿ya? Los españoles nacidos en América que habían sacado a los españoles nacidos en España que gobernaban. Todo este tema lo vamos a ver en la clase 5, que toma, por ejemplo, la república inicial y los debates sobre la realidad nacional, ¿ya? ¿Qué más sigue? Y ahí miren esto de acá, ¿ya? La guerra con Chile. ¿Por qué la guerra con Chile es importante en la historia del Perú? A ver, utilicen el chat. Solamente, por ejemplo, necesito saber las percepciones de ustedes. ¿Por qué consideran que la guerra con Chile es importante en la historia del Perú? ¿Por qué es esencial para entender la historia del Perú? Utilicen el chat, vamos. ¿Por qué es importante la guerra con Chile? ¿Qué plantea la guerra con Chile? ¿Qué provoca la guerra con Chile? ¿Por qué es importante recordar la guerra con Chile? Vamos, utilicen el chat. Utilicen el chat, chicos, vamos. A ver, ¿qué tenemos ahí? ¿Ya? Perfecto. Edwin, por ejemplo, nos señala una parte importante. Nos habla de la desorganización que prevalecía en el Perú. ¿Ya? Interesante punto, Edwin. Sí, hay una desorganización, ¿ya? Hay una desorganización, ¿ya? Porque marcó la relación entre chilenos y peruanos hasta hoy, porque nos permite